Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Niveiro y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida entonces al 26º evento de nuestro ciclo de homenajes de 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana, hace ya varios años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y lo que hacemos es una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado, que es gratuito para los socios, mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para los demás asistentes, que lo deben pedir vía redes sociales. Otros beneficios que pueden ir adquiriendo siendo socios del club es un 20% de descuentos en libros y becas y otras cosas que también aporta el club. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso revolucionario iniciado en 1810, más conocido como la Revolución de Mayo, y para contextualizar un poquito, unas breves palabras iniciales. Solo para ubicarnos en contexto internacional, en palabra de Ricardo López Gótic, un amigo de la casa, en Argentina tenemos esta rara paradoja de tener dos fechas, el 25 de mayo de 1810, que es la conformación del primer gobierno patrio, y luego el 9 de julio de 1816, que es la declaración de nuestra independencia. ¿Por qué se tuvo que esperar 6 años para declarar la independencia, cuando era bastante claro que ese era el camino y era en gran parte el objetivo inicial de esa revolución? Lo cierto es que la historia de la humanidad es un proceso que está bastante concatenado a nivel mundial. Si bien es verdad que en aquellos tiempos ya circulaba en todo el continente la idea de una posible emancipación, esto se entiende mejor con las invasiones napoleónicas, como resultado de la Revolución Francesa. Una vez que Napoleón es coronado emperador en 1804, ya se estaba viviendo un proceso de expansión francesa por el continente europeo, y más allá de la alianza que en un primer momento tuvo el Reino de España con la Francia de Napoleón, vamos a ir encontrando hechos que nos permiten entender un poco cuál fue ese contexto político y económico. Porque claramente la Revolución de Mayo no se hubiera dado de no haber ocurrido unos episodios previos, anteriores. En este sentido, tenemos los dos intentos de invasión británica en el Río de la Plata, que van a reflejar la gran fragilidad de este virreinato, que es el último virreinato en crearse con fines defensivos contra los portugueses, y los ingleses mostraron la gran debilidad ofensiva del esquema español, y por otro lado, esto también permitió que muchos españoles criollos, porque en ese tiempo eran todos españoles, tomaran las armas y puedan repeler al invasor. Y aquí ya tenemos un primer germen de una postura que mostraba una toma de conciencia de la población local y de que estaba en condiciones de defenderse a sí misma. Hay otros factores, por supuesto, pero no voy a quitar contenidos a las alocuciones de los expositores de hoy. Quisiera convidarlos con un breve video para poder complementar este contexto. Alberto. Se denomina Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos durante la llamada Semana de Mayo, que tuvo lugar entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Diversos procesos independentistas que se sucedieron en el mundo fueron la inspiración para varios intelectuales a realizar dicha revolución. En el mundo, la independencia estadounidense, la Revolución Francesa. En España, la corona se debilitaba producto de las invasiones napoleónicas y la crisis económica. En el Virreinato del Río de la Plata, el comercio exterior estaba monopolizado por España, impidiendo el intercambio con otras naciones. Asimismo, se produjo en Buenos Aires el ascenso de la élite intelectual criolla al poder político. Esta élite revolucionaria intentará organizar y dominar un nuevo orden político a partir de la crisis del poder colonial. En este contexto, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, liderado por French y Beruti, exigieron la renuncia del virrey Cisneros. Como consecuencia de este proceso, se formó la primera Junta de Gobierno, constituida por Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Paso, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. El 26 de mayo de 1810, la primera Junta, oficialmente la Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata, emitió una proclama que dirigió a los habitantes de ella y de las provincias de su superior mando.
dando noticia de la nueva autoridad surgida de los sucesos de la Revolución de Mayo, jurando lealtad al rey Fernando VII. Muy bien. Voy a pasar a presentar a los oradores de esta tarde. Contamos con la participación de Guido Rodríguez Montiel, el ex coordinador del equipo de moderadores del Club de la Libertad; Oscar Jiménez Peña, él es abogado, secretario general de la Universidad de Ezeiza, vicerrector de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz; y Ricardo Caito Leconte, uno de nuestros directores del Club de la Libertad. Bien, en referencia a los tiempos de exposición, cada orador tiene 15 minutos, a los cuales podremos agregar 5 más, si falta acelerar la idea, mientras los disertantes van exponiendo sus ideas. Las personas que están viendo el evento pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes en el chat, así en el final de todas las exposiciones se abre un debate, lo conversamos y vamos contestando todo. Bien, dicho esto, cedo la palabra al primer disertante, Guido Rodríguez Montiel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien. Yo voy a encargarme en este caso de hacer un breve repaso histórico acerca de qué es la Revolución de Mayo. La revolución está afiliada entre los movimientos de emancipación del siglo XIX. Desde luego que sin la existencia de los acontecimientos que conmovieron a España, la invasión napoleónica a su territorio y las consecuentes luchas, el hecho revolucionario se habría retardado. Fue una revolución de carácter municipal, en este caso impulsada por un sector de criollos revolucionarios de Buenos Aires. Esta surge mediante la gesta y la creciente de las ideas filosóficas y políticas que se originan en el poder. En este caso, por ejemplo, podemos contar con lo que es la gran presencia en las ideas del padre Francisco Suárez, Rousseau, Montesquieu, entre otros tantos. Por otro lado, tenemos en cuenta que a lo largo de estos sucesos podemos encontrar cuáles han sido las causas principales para que se haya realizado esta gesta. Dentro de las causas sociales podemos encontrar el antagonismo entre criollos y españoles, lo que motivaba el trato desconsiderado de los primeros, a quienes se les vedaba en la práctica del acceso a los altos cargos de la burocracia indiana y se les impedía la intervención de los negocios públicos. El problema de los puestos oficiales constituye uno de los factores que más inciden para fomentar la rivalidad entre peninsulares y criollos. Por otro lado, encontramos las causas económicas. En este caso sabemos que España inspiró una política colonial con un monopolio comercial, caracterizado por la centralización del comercio, la oficialización de las expediciones comerciales, la prohibición del tráfico intercolonial y las trabas opuestas al desarrollo de las industrias indianas. Ello produjo una serie de consecuencias como el encarecimiento y escasez de los productos europeos, el estancamiento y reducido precio de los frutos coloniales, las reiteradas violaciones del régimen prohibitivo mediante el contrabando y las numerosas agresiones piráticas contra barcos y profesiones españoles. Se difundió una concepción distinta en materia económica que básicamente circundaba lo que eran las nuevas ideas políticas, simultáneamente propagadas, las cuales contribuyeron a acentuar el clima revolucionario y la inmediata transformación que se produciría. Aquí podemos también centrarnos en lo que son las influencias que han tenido las revoluciones norteamericanas y francesas. Con respecto a la cuestión de la revolución norteamericana en el Río de la Plata, podemos decir que en un principio fue casi nula, ya que la literatura constitucional y política del norte fue poco conocida en el siglo XVIII. Es recién desde 1810 en adelante cuando la literatura del norte penetra en el pensamiento de las personas que se encontraban en este territorio. Y va a ser en la Asamblea del año 13 cuando podamos recién comprobar la influencia norteamericana en nuestras instituciones. Lo que sí en la Revolución gravitó fue el acontecimiento histórico de su independencia, que sirvió de contagio al resto de las colonias hispanoamericanas. España colaboró en forma activa en la independencia estadounidense con el ánimo de socavar el prestigio y poderío de Inglaterra. Podemos afirmar que las ideas también de la Revolución Francesa, si bien fueron conocidas por un sector ilustrado, no se hicieron carne en el pueblo como para manejarlas como suyas. Los acontecimientos de la Revolución Francesa fueron conocidos por toda la población.
Los barcos que continuamente llegaban al Río de la Plata traían las novedades respecto de la marcha de esta revolución, desde la toma de la Bastilla hasta la ejecución del rey. Pero el conocimiento no significaba la adhesión en sí. Los hombres de Mayo conocieron las doctrinas de la Revolución Francesa, pero siguieron sus escritos. También podemos tener en cuenta las primeras manifestaciones que se han dado en el ejercicio de la soberanía y el proceso de independencia de América Latina. Acá vamos a encontrar movimientos insurreccionales americanos que no conducían necesariamente a la independencia, pero sí han sido una pequeña muestra de que ya habían vigilias de agitación y de lucha. Se trata siempre de rebeldías locales y con problemas locales, considerando que puede verse en esos movimientos una manifestación del individualismo español, pero lo es también del sentido político comercial localista, determinado en parte de los desiertos que separaban a una comarca de otra, comarcal. Por ejemplo, acá podemos más o menos contar algunas, como han sido la insurrección de Pizarro en el Perú, al promediar el siglo XVI, la insurrección de Contreras en Nicaragua en la misma época, el complot de las Cortes en el Virreinato de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI, en el mismo periodo las insurrecciones de Tucumán y de Quito, los motines de México de 1626 y 1642, de Concepción de Chile en 1655, de Asunción del Paraguay en 1691 y 1702, de Corrientes en 1764, el movimiento indígena de Tupac Amaru en 1780 en Perú, otro movimiento comunero en el Paraguay en el siglo XVIII, y también los motines de Chuquisaca y La Paz en el siglo XIX. Por otro lado, podemos ver que han habido otros antecedentes que han demostrado lo que ha sido la defensa del territorio en sí. Por ejemplo, como veíamos en el video hace un ratito, lo que ha sido las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas fueron llevadas a cabo entre el año 1806 y 1807 y produjeron importantes alteraciones en el orden político, militar y económico del Río de la Plata. A consecuencia de este hecho, podemos ver lo que fue el abandono del virrey Sobremonte de la ciudad de Buenos Aires, retirándose hacia el interior en busca de refuerzos, lo cual generó una actitud de rebeldía por parte del pueblo, que poco tiempo después, en épicas jornadas, logró la conquista de su ciudad y la rendición de los invasores. A consecuencia de ello, el Cabildo Abierto dispone al virrey y el pueblo toma conciencia de que puede gobernarse de manera independiente, imponiendo su voluntad con la designación como virrey el héroe de la Reconquista Santiago de Liniers, lo que en definitiva no es sino el ejercicio del poder soberano. Desde el punto de vista económico, los ingleses sembraron ideas acerca de las ventajas del comercio libre, lo cual pudieron apreciar con los efectos de sus navíos que trajeron para comercializar en esta parte de América durante la ocupación. Y desde el punto de vista militar, también recordemos que la expulsión de los invasores se basó en la organización de un poder puramente criollo que actuó en forma absolutamente independiente del que ejercía el virrey. Poder este que va a gravitar poderosamente en los sucesos revolucionarios de mayo. Por otro lado, la invasión francesa y las consecuencias políticas que también éstas han traído, acontecimientos que culminaron, o mejor dicho, que en 1810 provocaron el alzamiento de toda América, que comenzaron en el momento en el que se ciñe la corona real al hijo de Carlos III, debido a la muerte de este, con Carlos IV, que se inicia la desventurada época, podríamos decir, en que España había de perder su antiguo prestigio. La guerra con Francia trajo solo desgracias a toda la nación, culminándose en el Tratado de Basilea, vergonzosa paz en la que España fue la única que perdió posesiones. Así, a fines de 1807, pretextando Napoleón dirigirse a Portugal, había irrumpido con sus ejércitos en territorio español. La invasión estaba decretada. Así lo entendió el pueblo, que se sublevó en Aranjuez en marzo de 1808, y el resultado de este levantamiento trajo consecuencia la prisión de Godoy a pedido del pueblo y la consiguiente abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando.
Así es que se han formado posteriormente gobiernos locales, o más bien las denominadas juntas, en las cuales se reunían bajo una sola denominación, que era la de Junta Suprema Central, a la cual se invitaban a los representantes de las colonias americanas. Estaban encargadas de la defensa de la región, integradas por los representantes de cada provincia. Podemos contar, por ejemplo, con lo que fue en este caso la aparición de las Cortes de Cádiz. En 1810 se reúne en la isla de León formando cortes con 105 diputados. Las Cortes de Cádiz funcionaron desde el 20 de febrero de 1811 hasta el 14 de septiembre del mismo año, y su obra fue la denominada Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812. La Constitución abolía el absolutismo, afirmaba el principio de la soberanía nacional, adoptaba la división tripartita de poderes, y las Cortes, al lado del rey, se constituían en poder legislativo. Más aún, establecía y firmaba derechos consustanciados con el ser humano, como la seguridad, con respecto a la seguridad individual, la libertad de imprenta, garantizaba la propiedad y la inviolabilidad del domicilio. Esta resultó una de las fuentes más importantes de los proyectos constitucionales presentados en la Asamblea del año 13. Fue una constitución moderada y un compromiso entre diferentes facciones. Partiendo de esto y ya situándonos en lo que fue la gesta revolucionaria llevada adelante en esa semana de mayo, podemos hablar un poco acerca de lo que fueron los distintos cabildos abiertos, empezando con el del 22 de mayo. La convocación de este congreso fue el colorario de los hechos acaecidos en España y el eslabón terminal de una cadena de circunstancias. El congreso fue reunido conforme con el problemática con la proclama, que el 18 fue cursada por el rey Cisneros. Por ello se daba cuenta de los sucesos ocurridos en España y se expresaba que el virrey, para el caso de acefalía del poder del monarca, no tomaría determinación alguna sin acordar con las representaciones de la capital, a las que luego se reunirían la de las demás provincias dependientes, acerca de una resolución donde se establecieran con los otros virreinatos la representación de la soberanía de Fernando VII. Es decir, que ante los acontecimientos quedaba preparado un plan con objeto de obstaculizar y frenar todo afán independentista. Allí había tres partidos: el Partido Patriota, en los que se encontraban Saavedra y Castelli; el Partido Conciliador, creía en un gobierno surgido mediante la elección por los cabildos, con carácter transitorio y sin dejar de depender de la corona española; Partido Metropolitano, quería la continuidad de la administración española con el virrey asociado a la audiencia. También había otros cuatro grupos: por un lado el español, por otro lado el conservador, defensor de las posesiones españolas en el Plata, compuesto por comerciantes de plaza, defensores del comercio monopólico, que tenían como institución de apoyo al cabildo; por otro lado el innovador, que buscaba la independencia, pero a través de ella cambios esenciales, compuesto en su mayoría por la parte ilustrada, principalmente jóvenes cuyos integrantes no pertenecían a los grupos tradicionales ni tenían raíces populares; por otro lado el renovador, que pretendía la independencia pero sin mayores cambios, este ya compuesto por militares y estancieros, saladeristas o faenadores para el abasto de Buenos Aires, para parte del clero, parte también de algunos abogados. Por otro lado, también vemos lo que ha sido a lo largo de esta semana la realización de los otros congresos, como el del 24 de mayo, donde se realiza, digamos, lo que es en primera instancia, la corporación o junta compuesta, que en ese entonces sería presidida por el virrey, con voto, es decir, que éste decidiría en todos los asuntos, pues la junta estaba compuesta por 2 españoles y 2 criollos. Y por otro lado vemos lo sucedido ya en este caso en el día 25. Según el acta de constitución de dicho día se expresa la renuncia a su cargo del presidente y vocales; en consecuencia se revoca y anula y deja sin valor lo que fue la junta del 24. Y así se procedió a una nueva elección de vocales, en las cuales contamos, por ejemplo, con lo que es la famosa disposición de la junta: Saavedra como presidente, Moreno y Paso secretarios, Castelli, Belgrano, Ascuena, Galberti, Mateo y Larrea vocales.
y posteriormente la realización del acta, que contiene una reglamentación compuesta de 11 puntos. Voy a terminar con esto para ir cerrando porque veo que el tiempo ya se está acotando, y en el cual voy a tocar algunos puntos nada más, teniendo en cuenta que son 11, pero uno de los tantos puede ser, por ejemplo, el punto A, que dice: se erige una junta de gobierno que tendría carácter provisional hasta tanto se erigiera la Junta General del Virreinato. B, los miembros de la junta deberían presentar juramento. La junta era depositaria de autoridad superior dentro del virreinato y debía ser reconocida por todas corporaciones de la capital y su vecindario. La propia junta designaba a sus miembros. El cabildo se reservaba el derecho de reasumir su autoridad para el caso de falta de cumplimiento de sus deberes. La junta debía preservar el orden y la tranquilidad pública y velar por la seguridad individual de todos los vecinos. No podía ejercer el poder judicial. Debía presentar y publicar mensualmente un estado acerca de la Administración Real de Hacienda. Solo podía imponer contribuciones o gravámenes previa consulta y conformidad del cabildo. Debía despachar circulares al interior para que los cabildos convocaran a la parte principal y más sana del vecindario para que, formando un congreso, eligieran representantes. Y por último, los representantes debían traer poder en forma, jurando en el mismo no reconocer a otro soberano que al señor Fernando VII y sus legítimos sucesores, según el orden establecido por las leyes, y estar subordinado al gobierno que legítimamente los representa. Bueno, básicamente lo que acabo de hacer es un repaso de lo que fue los antecedentes posteriormente hasta la llegada de lo que fue la Semana de Mayo. Así que aquí es donde yo culmino mi participación momentáneamente y le otorgo la palabra a quien debe continuar. Gracias, Guido. Le cedo la palabra al segundo disertante, Oscar Jiménez. Está muteado. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Buenas tardes o casi buenas noches. Muchas gracias al Club de la Libertad por invitarme y por considerar que me da el cuero para disertar de esta cuestión ante todos ustedes. Cuando me invitaron me dijeron que preparara un temita y yo elegí hablar de algo que titulé El otro 25. ¿Por qué? Porque me voy a referir a los acontecimientos sucedidos en la actual Bolivia, en la vieja ciudad de Charcas, que hoy se llama Sucre, casualmente el 25 de mayo de 1809. Elegí este tema primero por esa feliz coincidencia, ¿no? Que los bolivianos, o los actuales bolivianos en ese momento, vivieran un proceso revolucionario el mismo día que nosotros dimos nuestro primer grito de libertad. En segundo término, porque entiendo que esto es un hecho bastante desconocido. Y en tercer término, porque conociéndolo de alguna manera, entiendo que estamos en presencia de un importante antecedente de nuestro proceso del 25 de mayo y lo que sigue, y porque está tomado y este hecho revolucionario, como le llamo yo, que yo considero además que se puede considerar el primer grito de libertad latinoamericano, este hecho es la base de la fundación de Bolivia. Bolivia es Bolivia, entre otras cosas, por este antecedente que le sucede 16 años antes. Ellos declaran la independencia en 1825 y la base de la independencia boliviana está en aquellas banderas levantadas el 25 de mayo de 1809. Antes de hablar del hecho específicamente, yo quiero hacer algún tipo de consideraciones generales sobre lo que es Charcas. Me parece que vale la pena que nosotros nos ubiquemos en el momento, porque para nosotros que en general tenemos una mirada muy vinculada a la macrocefalia porteña, a veces nos perdemos en estas cuestiones. Y yo quiero avanzar un poquito porque sé que ustedes, sé que la mayoría de los que están acá, que tienen una enorme raigambre federal, entienden el proceso del interior como lo entiendo yo,
que se darán cuenta por mi acento que no soy porteño, soy riojano. Entonces, desde este punto de vista, les hago algunos comentarios. Charcas tenía, para la época del proceso del que estamos hablando, para nuestra 1809, aproximadamente 20.000 habitantes. Distaba a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un viaje que depende de la suerte y de las circunstancias, duraba entre 40 y 50 días. Un correo, es decir, un chasqui que iba y que no frenaba, 20-25 días, para que ustedes se den una idea. Simultáneamente, para comparar los habitantes que estoy hablando que tenía Charcas, Buenos Aires tenía 40.000 y Lima solo 50.000. Charcas, en el momento en que se producen los acontecimientos que voy a intentar relatar un poco dentro de un rato, pertenecía al virreinato del Río de la Plata, que, como bien dijo Guido, fue un hecho muy importante que fue un antecedente de lo que sucedería después. Pertenecía al virreinato del Río de la Plata, pero acá hago la primera consideración porque creo que posiblemente sea de las más importantes. Charcas era una de las ciudades más importantes de América. Charcas, a pesar de ser una ciudad enclavada en el Alto Perú boliviano, era una ciudad muy importante por varias razones. Primera razón, porque tenía una audiencia. Pocas ciudades de América tenían audiencia. Los españoles crearon 13 audiencias en América. 13. Y remarco el número. De esas 13, 12. En 12 de esas audiencias se crearon países. ¿Me explico? Para que vean la importancia de tener una estructura de esta naturaleza que tiene un rol político destacado posteriormente. Donde hubo una audiencia nació un país, salvo en un caso, para que lo tengan presente. Segunda circunstancia para tener presente, tenía una universidad, la Universidad de San Francisco Javier. Una universidad muy, muy importante. ¿Por qué? Porque era una universidad que otorgaba título de abogado en leyes civiles, no solamente abogados en cánones, como era la de Córdoba, porque la de Córdoba, la de Chile y la del Charcas se fundan el mismo año, 1624, pero la de Charcas tiene título de abogado en leyes civiles. Entonces esto explica por qué posteriormente Charcas es el lugar elegido por la intelectualidad de muchos lugares de Latinoamérica. Y tenemos enorme cantidad de próceres. 3 de los miembros de la primera junta, 3, Paso, Castelli y Moreno, estudiaron en Charcas. Para que se den una idea de lo que significaba ese lugar, como era el lugar donde se formaban los jóvenes que luego iban a ser los revolucionarios de América. De alguna manera, Charcas alimentó todos los procesos revolucionarios con su universidad, todos. No hay revolución, no hay un cabildo en Latinoamérica que se pronuncie entre 1810 y 1812 que no tenga un estudiante surgido de las aulas de la Universidad de San Francisco Javier de Charcas, actual Sucre. En el año 1809, que es el año en que yo voy a tratar de explicar algunas cuestiones que, si las queremos ver desde algún ángulo, son anecdóticas, Charcas tenía una universidad con 600 alumnos. Y tenía un foro local de 100 abogados. Yo quiero que piensen en lo que esto significa como masa crítica en 1809, 1810. Porque estamos hablando de una ciudad que tiene más o menos 20.000 habitantes. Yo, la fuente que yo consulté en su momento, me hablaban de 18, 22, 25.000. Yo dije, bueno, 20 para poner un promedio. Pero si yo tengo un abogado con 200 personas, en una ciudad que tenía solo 5.000 blancos. Yo remarco estas cuestiones porque nos explican cosas que suceden posteriormente. Charcas, además, era la sede de un arzobispado que era el arzobispado más importante del virreinato del Río de la Plata, con una competencia territorial extraordinaria, desde Santa Cruz de la Sierra casi hasta Santa Fe, el obispado de Charcas, que además estaba integrado por un obispo que, si se imaginan ustedes lo poderoso que era en ese momento esa persona, para que lo tengan presente.
Y además, como si esto fuera poco en todo lo que estoy sumando para que ustedes comprendan la importancia de Charcas, Charcas tenía competencia judicial, la audiencia de Charcas tenía competencia judicial sobre todos los territorios que estaban vinculados a lo más importante que tenían los españoles en América, que era la plata y el oro. Potosí, que llegó a ser la ciudad más importante de América con 160.000 habitantes a fines de 1600, y se cree que era la ciudad más poblada del mundo, por esa enorme riqueza que fue el Potosí. Esa riqueza, los litigios, los conflictos, pasaban por la audiencia de Charcas, lo que le daba un poder extraordinario a los oidores y a quienes juzgaban esos conflictos. Esa era Charcas, consentida, arrogante, poderosísima, que hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, y esto vale la pena porque el Virreinato se crea en 1776, tenía competencia sobre los tribunales de Buenos Aires. Los tribunales de primera instancia de Buenos Aires tenían como tribunal de alzada al tribunal de Charcas. Entonces, Charcas era realmente muy poderosa, muy poderosa. Eso generó un esquema de, yo utilizo la expresión masa crítica en el criterio político más estricto, generó una sensación muy fuerte de poder, la audiencia, el obispado, la universidad, el dinero, y esto genera, por ejemplo, que importantes autores bolivianos y algunos autores norteamericanos, como Klein, por ejemplo, sostienen que el Virreinato del Río de la Plata, cuando nace, y durante toda la etapa hasta que termina su rol, porque saben ustedes que apenas duró 34 años objetivamente, el Virreinato del Río de la Plata, dicen ellos, es el único virreinato que tiene España en América que tiene dos capitales, porque de hecho la Charcas, por esa lejanía y por ese poder tan espectacular, actuaba como una capital bis del Río de la Plata. Esto es interesante desde mi punto de vista para intentar entender el fondo del conflicto. Nosotros además, y me voy a superponer con Guido acá porque él hizo un listado, yo creo que además de la enumeración que él hace de los antecedentes que estaban vinculados al proceso revolucionario, aquellas cuestiones importantes, yo creo que nosotros tenemos que señalar otras más que él no ha señalado. Por ejemplo, lo que se conoce como las reformas borbónicas. Los Borbones asumen el trono español en 1715, en un acuerdo muy particular, y a partir de ese momento se trasladan muchos de los conceptos que tenían los franceses a la corte española, y esos conceptos inmediatamente rebotan en América, y nosotros vamos a tener algunas ventajas de estas circunstancias. Primero, hay un poco más de libre comercio, pero en el caso que a nosotros nos interesa, va a haber una apertura intelectual. La laxitud de algún tipo de control que vamos a encontrar en los puertos va a permitir la entrada de una cantidad importante de textos que a partir especialmente de 1770, 1780 van a ser vitales, porque van a ser el insumo con el que se van a formar las personas que luego van a ser el 25 de mayo nuestro. ¿Dónde se forma Moreno? ¿Dónde lee Moreno a Locke? ¿Dónde tiene conocimiento de la revolución, de la Constitución norteamericana? ¿Dónde sabe qué es lo que está sobre Adam Smith? Y eso lo conoce en estos lugares que se convierten en un faro que empieza a iluminar de alguna manera lo que luego sería el proceso revolucionario. Solamente a modo de ejemplo, para que ustedes, además de las 3 personas que les he citado, que son miembros de nuestra primera junta, que egresaron de Charcas, nosotros, por ejemplo, egresó de Charcas, para que ustedes se den una idea, Pueyrredón, egresó de Chanca Agrelo, que fue presidente de la Asamblea del año 13, para que vean. El padre de Rivadavia, por ejemplo, estudió ahí. Una cantidad impresionante. Y estudió allí alguien muy importante, muy importante, porque además va a ser importante en los procesos de 1809, que es el tucumano Bernardo de Monteagudo. Él va a ser una de las personas que va a estar ahí. De las personas que participan del acta que firman el acta de la independencia, 8
son egresados de Charcas. Yo quiero que veamos la importancia de ese lugar que generaba, vuelvo a insistir con la palabra, creo que por tercera vez, una especie de masa crítica. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, desde mi punto de vista, antes de comenzar a analizar el hecho puntual, es todo lo que lleva a Napoleón a cruzar España y luego quedarse con España y de alguna manera ser la chispa, como un poco lo plantea Guido, del origen del proceso de independencia, independientista diría yo, es que Napoleón va a Portugal. Cuando Napoleón va a Portugal, el rey Juan de Portugal es subido a barcos ingleses y viene y desembarca en el Río de la Plata. Desembarca en Brasil. Y desembarca en Brasil, y es muy importante tener esto presente, porque inmediatamente se empieza a crear la posibilidad de que esos portugueses que estaban en Brasil tuvieran un rol importante en el Río de la Plata. Porque el príncipe heredero, y que a su vez era el regente del virreinato de Brasil, creado en 1763, este es un dato importante, el virreinato del Río de la Plata está creado 10 años después de que se crea el virreinato de Brasil. Y la expulsión de los jesuitas, que también es un hecho importante, también la viven los portugueses. En ese contexto nos aparece a nosotros que la hermana del rey preso por Napoleón vive acá en Bahía, Carlota Joaquina. Y Carlota Joaquina es una persona muy importante en este esquema porque es, en el caso de lo que voy a comentar puntualmente, quiero ver que no me pase el tiempo, nada más. Epa, no, estoy recontrapasado. Discúlpenme. ¿Cómo? 2 minutos. Sí, me quedan 2 minutos. Bueno, la cuestión es que la intervención de Carlota Joaquina, tratando de que lleguen unas cartas que manda ella a los próceres, al presidente de la audiencia y al obispo de Charcas, en las que les dice que ella quiere ser la candidata a quedarse con la corona porque es la que en línea directa viene de su hermano preso, es lo que desata un mini proceso revolucionario en Charcas, en el que se va a producir un enfrentamiento muy importante entre el cuerpo de abogados y el presidente de la audiencia. No la audiencia, porque la audiencia no tiene un presidente que no es un juez, sino tiene un presidente que es el intendente de la ciudad. Entonces produce un conflicto entre el presidente de la audiencia y los miembros de la audiencia y los abogados. A resultas de esto se va a producir un levantamiento armado, lo van a deponer al presidente de la audiencia, y cuando lo deponen al presidente de la audiencia, los que van a quedarse con el hecho político van a ser los jóvenes doctores de Charcas, entre los que está, por ejemplo, Monteagudo. Cuando este grupo adquiere fuerza, una de las cuestiones más importantes que hace es intentar exportar el hecho de que sacaron al presidente de la audiencia y lo reemplazaron por uno propio. ¿Y esto qué significa exportar? Significa que empiezan a mandar emisarios a otras ciudades bolivianas como La Paz, como Cochabamba, como Oruro, para que se plieguen a la revuelta. Y consiguen que en La Paz un grupo de jóvenes también egresados de la Universidad de Charcas se pliegue a esta actividad, a este proceso revolucionario, y el 16 de julio, con la intervención del Cabildo, derroquen al intendente de la ciudad, asuman el poder y generen un plan de gobierno. Un plan de gobierno muy fuerte, muy importante, en 25 puntos. Estos dos levantamientos, el de Charcas y el de La Paz, en 45 días, hace que el virrey de Perú, llevándose por delante las competencias territoriales del virrey de Buenos Aires, del Río de la Plata, lo mande a un general llamado Goyeneche a reprimir las acciones de La Paz, donde el levantamiento había sido más importante. Los toman presos a los miembros de lo que se conoce con el nombre de Junta Tuitiva,
lo fusilan y al líder de la revolución en ese momento, Murillo, le clavan la cabeza en una pica en la plaza central de lo que hoy es La Paz. No tengo tiempo, lamentablemente he calculado mal. Yo quería referirme a esto porque para cerrar le pido un minuto más a Marco, que es el coordinador. A mí me parece que vale la pena tener presente que esto no es un motín, sino que es un proceso revolucionario. Para mí lo más importante para marcar es que estos 4 meses que dura el proceso revolucionario es un antecedente directo de lo que luego va a pasar en el Río de la Plata. Los protagonistas del proceso revolucionario de Bolivia son parte, en todo sentido, protagonistas de nuestro proceso revolucionario. Monteagudo, por ejemplo. Serrano, el de la Plaza Serrano de Buenos Aires, que fue el secretario general del Congreso de Tucumán. Esas personas estuvieron en el acontecimiento de 1809. Bajo el disfraz de querer proteger a la corona española y ser responsable y mantener la supremacía de Fernando VII, estaban todos con la teoría de la máscara, y luego rápidamente se convirtieron en revolucionarios. Disculpen la mala administración del tiempo. Gracias, Marco. No, por favor. Muchas gracias a usted. Bien. Paso la palabra al tercer disertante. Caíto. Hola, buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, un gusto poder participar de este nuevo evento del Club de la Libertad. La verdad que tanto a Guido como al doctor Oscar Jiménez me gustaría darle parte de mi tiempo para seguir escuchándolos, porque es demasiado interesante todas las cosas que nos estaban contando de estos antecedentes. Y bueno, para esto son estos homenajes, para ir aprendiendo un poco más cada día. Así que con todo gusto yo hubiera entregado parte de mi tiempo para seguir escuchando esta clase sobre los antecedentes de la Revolución de Mayo. Bueno, el tema que yo elegí para este homenaje es el espíritu de Mayo. ¿Cuál es el espíritu de Mayo? Y bueno, nosotros sabemos que cuando llegaron las noticias de España sobre la abdicación de Bayona, la caída de la Junta de Sevilla, la invasión napoleónica a la península, el dominio inglés de los mares, después de la batalla de Trafalgar, y las ideas de los filósofos franceses, todo eso llegó a lo que pasó en mayo de 1810 en Buenos Aires. El Cabildo proclamó el antiguo principio castellano que ante la vacancia monárquica la soberanía se había revertido a los pueblos. La Junta Central no tenía mayor legitimidad de la Junta que se formó en Buenos Aires. La Revolución de Mayo, que derrocó al virrey y transfirió su autoridad a una Junta, fue el comienzo del gobierno propio en las provincias del Río de la Plata. Fue parte de un proceso traumático para constituir un nuevo orden político en el que había sido el virreinato del Río de la Plata. Pero también fue un concepto, una luz que guió al país en los días de oscuridad, para marcar cuál era el camino de la paz y del progreso. Entre sectores minoritarios se formó o tuvo prevalencia la idea de que el Imperio Español había terminado su ciclo y de la necesidad de una sociedad más igualitaria entre españoles, criollos, indios, negros, mestizos. La Revolución Argentina se produjo en medio de una crisis de legitimidad en el mundo, desatada por las ideas de la Ilustración que se habían expresado tanto en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la de los derechos del hombre en Francia de 1789, que proclamaron que todos los hombres son libres e iguales en derechos. Ello creó una nueva legitimidad, la soberanía del pueblo, que gobierna por medio de sus representantes en poderes que se dividen y controlan entre sí. Lo escribía Moreno en la Gaceta de Buenos Aires, medio a través del cual se fue ilustrando sobre los propósitos de la revolución. Moreno, en su representación de los hacendados, realiza un alegato en favor del liberalismo comercial y en contra del sistema monopolista español
quedando plasmados en los decretos de gobierno. Por ejemplo, la reducción de la escala de derechos de exportación, la autorización para la extracción de metales, la supresión de las disposiciones que obligaban a los comerciantes extranjeros a consignar sus productos a los negociantes españoles. Claramente había postulado el fin del monopolio mercantil y la integración comercial al mundo. En cuanto a los derechos y libertades políticas, su posición sobre la libre expresión del pensamiento escrito. Y decía, los pueblos yacerían en el embrutecimiento más vergonzoso si no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo sentido y que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra religión y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto. La Junta buscó modificar el orden colonial español basado en privilegios de sectores, de los encomenderos, de comerciantes, monopolistas, militares, los frailes, que la corona otorgaba y que se reservaba la facultad de cancelarlos o de expropiarlos, como le pasó a los jesuitas, tiempo antes de la Revolución. Moreno incorpora el derecho constitucional argentino a través de sus escritos. Él dice en sus escritos que no basta que exista un gobierno que satisfaga a todo el pueblo, por más honor que pueda representar para la Junta o para quien sea. Es menester que el pueblo no se contente con que sus jefes obren bien, él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, que sus pasiones tengan un límite más firme que el de la propia virtud. Se deriva la bondad del gobierno no de las personas que ejercen, sino de una constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que en ningún caso deje a estos la libertad de hacerse malos impunemente. El doctor Jorge Benchetrín Medina, en uno de sus artículos, nos habla de la actualidad de Mayo y nos dice que cuando los días son trágicos, como los días que vivimos ahora, resuenan con fuerza las voces de los próceres de Mayo. Es necesario oír su mensaje, porque Mayo no es solamente la escarapela, el himno, ni los desfiles en las plazas a los que estamos acostumbrados. Mayo es el pensamiento, es la doctrina, y es el programa de sus hombres, es su conducta también, tan olvidado por quienes hoy se preocupan más por saber qué dicen o cuál es la opinión del Che Guevara o de Mao Zedong, que en leer las páginas actuales de Moreno, de Belgrano, de Monteagudo, de Rivadavia, Echeverría, Alberdi, Sarmiento, todos herederos de este espíritu de Mayo. Quien lea los pensamientos de Mayo encontrará la lección de dignidad cívica, por ejemplo, de Moreno, en el decreto de supresión de honores, cuando dice que la libertad de los pueblos no consiste en palabras ni debe existir en los papeles. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos de libertad. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me considero igual a mis ciudadanos, ¿por qué he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado. En las demás funciones de la sociedad soy un ciudadano, sin derecho a otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. También encontrará en Moreno la lección de justicia social cuando señala que la verdadera ventaja de la tierra es la que recae inmediatamente en sus propietarios y en los cultivadores. Encontrará en Belgrano la dignidad del maestro y la exaltación de la enseñanza popular, cuando dona su premio de la batalla de Salta para construir escuelas y cuando proclama al maestro como el padre de la patria. Hallará en Monteagudo la exaltación de la soberanía del pueblo cuando prefería una procelosa libertad a una esclavitud tranquila y cuando proclamaba que no habría tiranos si no hubiera esclavos. Tendrá en San Martín el ejemplo de un militar victorioso que no quiere convertir su espada en un cetro y que proclama su fe liberal y republicana. En Rivadavia encontrará la luz civilizadora del hombre que crea la universidad, adelantándose un siglo a las conquistas del progreso. En Echeverría verá el mensaje en su dogma mostrando a los jóvenes de hoy cómo luchar contra un régimen, construyendo y no destruyendo, peleando hasta sacrificar la vida en el destierro sin que el odio y el resentimiento envenenen su alma. Echeverría
fue la albacea del pensamiento de Mayo, lo decía Alfredo Palacios. Y es que a Echeverría le debemos la síntesis fundamental y perfecta que creó la Argentina moderna, la fórmula única de nuestra existencia como pueblo. Mayo, progreso y democracia. En ese lema se condensa la historia argentina. Es la esencia. Los ideales de Mayo, progreso y democracia son nuestra verdad revelada. También el espíritu de Mayo se encuentra en Ferré, cuando renuncia a su reelección en el año 1833 y a las facultades omnímodas para no incurrir, dice él, en el error de hacer aparecer precisos a algunos hombres, lo que trae consecuencias fatales para los pueblos. También es corriente el espíritu de Mayo, cuando afirma, se destaca en la lucha por la organización nacional, ofreciendo la sangre de sus hijos. Será Alberdi cuando arroja la insignia federal al embarcarse hacia el exilio para no manchar su título de abogado con un juramento humillante de fidelidad al tirano. Y también cuando nos señala Alberdi el peligro de liberarnos de las máquinas fiscales de la metrópoli para en cambio convertirnos en colonos de nuestros propios gobiernos. Palabras actuales de Alberdi. Será Sarmiento cuando le grita a los jóvenes en el año 70 que es necesario aprender a vivir sin pedirle permiso al jefe de policía. Todo esto y tantos otros ejemplos son Mayo, y en el mensaje luminoso de su civismo y de coraje de los hombres de Mayo se encierra su actualidad y la vigencia, para decirnos que hay que encontrar el camino de la patria liberada, es la manera de encontrar el camino de la patria liberada, digna a que todos aspiramos. Hoy hay una historia cambiada, inventada, que destaca el 25 de mayo de 2003. Muchas veces en los discursos no se habla del 25 de mayo de 1810, sino hablan del 25 de mayo del 2003 como el mayo de los grandes logros. Pero no reflejan el espíritu de Mayo los mandatarios omnipotentes de discursos agresivos que responsabilizan a la gente de las consecuencias de sus propias medidas, que sus propias medidas ocasionan. Funcionarios que confiscan el fruto del trabajo de exportadores, de campesinos, de ciudadanos, y que se meten con impuestos excesivos a compartir la mesa de los argentinos, generando la mayor carga de todas las que ya tiene una persona de trabajo. No refleja Mayo sindicalistas ricos e impunes que se escudan detrás de los trabajadores pobres a quienes dicen defender. No es Mayo gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, pisoteando la Constitución que ya en los días de mayo de 1810 veían los hombres y mujeres como el contrato de libertad. Mayo no está en repartir subsidios y controlar precios, ni en las prebendas que se conceden a los empresarios amigos, ni en el reparto discrecional de vacunas, que nos toca tan de cerca en estos tiempos. Mayo son los trabajadores de la salud, sí, de la seguridad, del comercio, del campo, de los maestros que no quieren dejar de dar clases. Allí vive Mayo, en esos valores, en ese espíritu. El genuino espíritu de Mayo consiste simplemente en gobiernos limitados que respeten la vida, los derechos y los bienes de los habitantes, en una comunidad que sea productiva, pero que esté basada en la competencia y no en la dádiva de los poderosos. Hoy en la Argentina está vigente el espíritu de Mayo, pero estamos angustiados. No podemos imaginar una patria mejor. La dirigencia, que en el pasado fue protagonista de la construcción de este gran país, hoy es la que lo destruye. Miente y vive a espaldas del sacrificio de los que dice representar. Se empeñan en destruir ese sueño que fue Mayo, el de una nación generosa que hoy ostenta índices de pobreza de más del 50%. ¿Por qué? Por la deserción de las ideas fundacionales de Mayo. El espíritu de Mayo es la lección que tenemos que tomar los argentinos, mantener en alto esa esperanza, afrontar los problemas con temple moral, no dejarnos intimidar por la magnitud de los desafíos presentes. Si logramos recomponer el ánimo y recobrar la fe en el futuro, habremos dado un paso imprescindible. Nuestro drama es que olvidamos los ideales de Mayo y el ejemplo de sus hombres. Es hora que volvamos a ellos.
y tomando como mantra y compromiso las últimas palabras de Moreno antes de morir. Viva mi patria, aunque yo perezca. Ese es el espíritu de Mayo. Muchas gracias. Gracias, Caito, por tu disertación. Vamos a pasar ahora a la sección de conversatorio para debatir ideas. Bien, para participar de este conversatorio me levantan la manito, ahí de forma virtual, o me escriban en el chat también. Vamos a ver si hay algunas preguntas ya. Había una en el chat que decía, de las 13 audiencias, ¿cuál es la única que no se formó un país? Para contestar, el libre albedrío, cualquier disertante, el primero que elige hacerlo, me creo dice. que esa pregunta es para mí, porque yo toqué el tema. Marco. ¿Sí? España crea, mientras tiene dominio sobre estas tierras, 14 audiencias. Una de ellas la crea en Filipinas, por eso yo no la toqué, porque era su dominio. Y de las 13 audiencias que crea en América, la única donde no nace un país es la de Guadalajara, porque México tenía dos. Lo que se llamaba el Virreinato de Nueva España fue durante muchos años, yo creo, el más importante en todo sentido virreinato que España creó en América. Entonces, como era muy grande, muy importante, tenía muchos habitantes, generaron dos audiencias, una en Guadalajara y otra en la actual Ciudad de México. Excelente. Hay otra pregunta, que esta sí está dirigida a usted, señor Oscar, sí, que dice, ya la leo, ¿la entrada de más libros fue producto de la liberalización de España o producto del contrabando? La entrada de más libros fue una mezcla de estas dos cosas. Porque los españoles tenían algún tipo de restricciones, tenían un famoso índex, que era el lugar donde tenían todo el listado de los libros que no podían entrar. Pero simultáneamente, como los españoles se habían afrancesado en algún punto, fruto de que los Borbones los gobernaban, había cierta libertad o displicencia. Yo diría que los libros entraban un poco de contrabando y otro poco porque alguien hacía la vista gorda. En el caso de Charcas, por ejemplo, yo como lo conozco el tema, les vale que les comente algunas cuestiones. La Universidad de Charcas, por ejemplo, hasta que estuvieron los jesuitas, la Universidad de Charcas estuvo muy cerrada, los jesuitas eran muy cerrados. Hay algunos autores muy críticos que decían que los jesuitas por ejemplo, no conocían a Galileo, no conocían a Kepler, los negaban porque justamente sus posiciones tan racionales chocaban con algunas cuestiones vinculadas a principios teológicos. Pero a partir de la expulsión de los jesuitas esto se hace más laxo porque el clero secular es el que toma la dirección de la universidad. Por ejemplo, un famoso cura de apellido Terrazas, que fue quien cobijó a Moreno en su casa. Moreno, cuando va a estudiar a Charcas, vive en la casa de Terrazas, que era como el segundo de la diócesis de Charcas. Este señor tenía una biblioteca donde él se jactaba de tener todos los libros que la propia iglesia decía que no podían circular o que los tenía prohibidos. Entonces Moreno tenía muchos amigos, entre otras cosas, porque los amigos sabían que Moreno tenía acceso a una espectacular biblioteca en la que él le robaba o le pedía prestado o directamente le decía, che, me lo llevo para un amigo, para decirlo coloquialmente, y entonces los textos circulaban de alguna manera gracias a esa biblioteca que la tenía alguien que teóricamente no la tenía que tener. Excelente. Gracias. Hay otra pregunta, ¿cuál es opinión sobre el jacobinismo de Moreno? Un segundo, que ahí entró otra, parece. Ahora. ¿Cuál es su opinión sobre el jacobinismo de Moreno, Castelli y otros revolucionarios de Mayo? ¿Eso no generó peleas internas que detuvieron el progreso de la Argentina 10 años, dando pie a la época del caudillismo? Es una pregunta general, no sé si quieren contestarla Guido, Caito. Paso a Oscar.
Yo no sé, que la conteste Ricardo o Guido, yo no tengo problema, ¿no? No, bueno, me gustaría escucharlo al doctor Oscar, pero yo tengo una opinión. Creo que eso se moderó. Las cuestiones del jacobinismo y hubieron algunos acontecimientos que podemos, como la muerte de Liniers o el anticlericalismo de Castelli, pero eso fue moderado y yo creo que no incidió después en las cuestiones de la revolución. Es una opinión, pero me gustaría escucharlo al doctor Jiménez, que nos puede ampliar un poco más sobre el tema. Yo creo que lo más, nosotros tenemos que hacer, que pensar en algunas cuestiones que tienen que ver de por qué. Vamos a ir a otro punto, pero yo me voy a escapar un poco y voy a volver, si me permiten, ¿no? Espero no ser larguero. Yo tengo la impresión de que nuestro proceso revolucionario que comienza, llamémosle, como primer tiro el 25 de mayo y que realmente nos lleva a ser país desde mi punto de vista, el día que sancionamos la Constitución en el 53, esos 43 años están signados por una serie de desencuentros que yo tengo mis dudas que tengan que ver con el jacobinismo de algunos, sino que yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con un centralismo muy particular, muy fuerte el de Buenos Aires, un centralismo expulsador. Y yo les aclaro que vivo en Buenos Aires hace 45 años, que amo Buenos Aires, que hace 21 años que no voy a La Rioja. O sea, no es que estoy hablando de malo o de resentido con los porteños. Les hago esta aclaración porque creo que vale la pena que ustedes la tengan. Yo creo que la forma de conducirse del porteño desde el punto de vista económico y político nos generó inconveniente con muchos lugares de Latinoamérica que podrían incluso haber formado parte de la gran República del Río de la Plata. ¿Qué pasa con Montevideo? ¿Qué pasa con Asunción? ¿Qué pasa con la misma Charcas? Cada vez que yo haga un texto vinculado a la historia de Bolivia, hay como hasta un resentimiento por esa arrogancia porteña en algún lugar, que genera algún tipo de inconvenientes y que nos genera a nosotros problemas. Y luego el tema de los caudillos, desde mi punto de vista, está directamente relacionado a que en realidad nosotros no teníamos nación. Nosotros no éramos una nación. Nosotros éramos un grupo de caudillos unidos por un hilo muy débil, que no era un hilo de nación como entendemos el concepto de nación hoy. De ninguna manera esto sucedía. Nosotros somos un país que llegado el momento se construye como Estado y luego construimos la nación. Es un proceso absolutamente a la inversa de la construcción de los Estados nacionales europeos, donde primero está el sentimiento nacional que evoluciona a Estado. Nosotros somos el caso diferente. Eso nos pasa a nosotros y a muchos países latinoamericanos, a los bolivianos, salvo excepciones, Chile, Brasil. El resto de los países latinoamericanos no tenían un sentimiento nacional antes de ser Estado. No sé si he contestado la pregunta o me he ido por la rama. Bien. ¿Hay más preguntas? ¿En qué medida esta revuelta es más porteña en el sentido citadino de la palabra que una revolución nacional? Yo lo que no tengo la menor duda que es una revolución de ciudades. Todo el proceso revolucionario que se da entre la parte, digamos, el grito de Charcas, llamémosle, como intenté explicar ahora, y la batalla de Ayacucho, esos 15 años de pelea, todo eso se da en las ciudades. Todos los primeros gritos de libertad están vinculados a esa institución extraordinaria que se llama Cabildo. En todos los lugares los que pegan el grito es el Cabildo de la Paz el 16 de julio del 809, el nuestro. En todos lados los conflictos tienen que ver con el Cabildo, porque es el único ámbito entonces es eminentemente citadino el tema. Por eso es que yo digo, no hay nación. Es citadino porque el único ámbito donde los españoles nos permitían participar a los criollos era el Cabildo. Las otras instituciones estaban homogeneizadas por ellos, no había forma. El único lugar donde los habitantes de Buenos Aires podían gritar libremente y ser convocados por el hecho de ser habitantes, no porque sean criollos o españoles, no porque sean blancos o mestizos, no porque tengan títulos y honores o no lo tengan, era el Cabildo.
era una institución muy democrática. Por eso el cabildo es el lugar donde se producen todos los levantamientos. Entonces, originariamente son levantamientos de ciudades, que inmediatamente esos levantamientos tratan de ser levantamientos que son cooptados por las personas más revolucionarias que tienen más clara la idea de la independencia y que inmediatamente se producen hechos que nos demuestran esto. Piensen en Buenos Aires. Inmediatamente lo primero que hace la primera junta es enviar expediciones a contarles a todo el mundo, adhieran a Montevideo, a Paraguay y a Bolivia. Inmediatamente, con los pocos pesos que tenían, con los pocos soldados que tenían, salen a intentar que esto se sume. Y yo les acabo de contar lo de Bolivia. El 25 de mayo de Bolivia, a la semana ya habían mandado a los más revolucionarios, entre ellos Monteagudo, nuestro Monteagudo, que era un changuito de 19 años, pero ya era abogado, Monteagudo, lo mandan a que intente sublevar las otras ciudades. O sea, tenían claro lo que iban a hacer, pero internamente el movimiento se produce dentro de la ciudad, no es un movimiento nacional. Lo nacional, desde mi punto de vista, y por ejemplo en el caso argentino, sucede 60 o 70 años después. La nación argentina, ¿cuándo se forma? Cuando empezamos a crear cosas cuando nos damos cuenta que es necesario tener un espíritu nacional para no disgregarnos. En 1853 era mucho más importante ser correntino que argentino, riojano que argentino. La argentinidad, la nación argentina es una creación de los 80, es una creación de Mitre, es una creación, si ustedes quieren, indirectamente de Hernández, cuando empezamos a festejar las fechas patrias. Pero antes, cuando se empiezan a dar cuenta que había más inmigrantes que nacionales y que si no teníamos algo que nos pegue, esto podía fragmentarse. Y entonces el esfuerzo de tener la unidad territorial se iba al diablo. En mi mirada, en este caso, ¿no? Yo adhiero a eso, a un gran pensador barcelonés que se llama Javier Guerra. Perdón, tal vez sea muy vehemente. Domingo Montanaro me está pidiendo la palabra. Le voy a pedir, si es posible, que sea muy breve, que tengo muchas otras preguntas que quiero hacer también. Así que tiene la palabra Domingo Montanaro. Bueno, muchas gracias. Agradecido por la exposición que hicieron los expositores. Más allá del proceso local del 25 de mayo de 1810, me interesaría saber la opinión que tengan de las alianzas internacionales que influyeron en el proceso de emancipación hispanoamericana, porque todo proceso nacional no puede desvincularse de los sucesos internacionales, porque son los sucesos internacionales lo que provocan los sucesos nacionales. Entonces, sería importante saber, primero, 1808, la caída de la monarquía española, el poder de Napoleón, de los franceses y del bonapartismo. La alianza de Inglaterra con Portugal contra Francia, y la alianza de Inglaterra con España, transitoria, contra Francia, para luchar contra Napoleón. O sea, ¿de qué manera esos sistemas, y fundamentalmente el Imperio de Gran Bretaña, a través de su política exterior, influyó en los procesos revolucionarios americanos? Caíto, si querés contestarlo o paso la palabra al doctor Oscar. A mí me gustaría que, si es posible, pueda contestar el doctor Oscar, porque son temas un poco más de macro y bueno, él creo que está en condiciones de responder eso. Mejor de lo que yo puedo hacer, que es un conocimiento vago de la cuestión. De estas alianzas, ¿no? Me refiero. Doctor. Bueno, está bien, gracias. Yo no tengo la menor duda que fue muy importante el rol de los ingleses para la consolidación del proceso independentista, porque los ingleses tenían un conflicto muy grande con las otras potencias europeas, más allá de que terminado Napoleón en 1815 y configurado un nuevo esquema de poder, los ingleses
aparecían sin conflicto en su zona. Pero para ellos, desde mi punto de vista, era muy importante todo lo que significaba América desde el punto de vista económico. No nos olvidemos que ellos son una nación que está tremendamente vinculada al éxito de la revolución industrial, que tenía 60 o 70 años cuando comienzan acá los primeros giros independentistas. Entonces ellos tenían una importante necesidad de ampliar sus mercados. Ellos habían adherido al liberalismo económico de Adam Smith, y el comercio y todas las cuestiones vinculadas al libre comercio era muy importante para ellos. Entonces ellos jugaron un rol importante en intentar ayudarnos a que nosotros nos consolidáramos como país independiente. Nosotros y la mayoría de los países europeos, latinoamericanos, sin que esto no implique que ellos no tuvieron desde el primer día enorme influencia sobre nuestras decisiones de todas las formas posibles. Políticas, económicas, militares, influenciaron siempre. Pero jugaron un rol, desde mi punto de vista, muy importante en cuanto a que fueron un freno de alguna manera para que los españoles volvieran de alguna forma a intentar recuperar esto. Más allá de que se habían ido perdidosos y con muchos problemas en 1824, a partir de 1825. En realidad, técnicamente, los españoles se van a partir de 1825, aun cuando formalmente ellos son derrotados en Ayacucho el 9 de diciembre del 24. Muy bien. Después, muchas perdón. Gracias. Sí. Por favor. También que empieza a cumplir un rol que se empieza a ver rápidamente Estados Unidos, que ya tenía una presencia importante en algunos lugares. Estados Unidos tiene un rol importante. Nosotros tenemos que recordar también, que Inglaterra fue uno de los primeros países, creo que inclusive fue el primer país que nos reconoce a nosotros como independientes. Y esto es algo muy importante porque implicaba que de alguna manera nos estaba dando un estatus de par ante España. Yo valoro mucho ese reconocimiento. Bien. Hernán Alcolea, muy breve, por favor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias y felicitaciones a los oradores. Simplemente agregar un dato y con ese dato hacer una pregunta. A partir de la farsa de Bayona y la caída y el vacío en el imperio y el reino español, en todos los cabildos estaba sucediendo una situación más o menos parecida como la que sucedía en el cabildo de Buenos Aires. Ahora, eso también sucedía en las provincias de la península en Europa, porque además, frente a ese vacío, ellos tenían normativas como para hacerse cargo del poder de manera de proteger al imperio mientras el poder se reanudaba, el poder central en España. Que es quizá por eso, se me ocurre a mí pensar, el hecho que comentó, no me acuerdo si fue Guido o Marco en un principio, de esas dos fechas con que nosotros jugamos, que es el 25 de mayo y el 9 de julio. Por supuesto que las cuestiones históricas son multicausales, hay endógenas y exógenas, y la Revolución de Mayo finalmente se encamina hacia una salida de independencia que subyacía en América. Pero dentro de los revolucionarios originarios, digamos, también había, me parece a mí, por los partidos que nombraron, había gente que era realista y que en una de esas no pretendió la salida que finalmente tuvo la revolución. Gracias. Muy bien, gracias, Hernán. Doctor, quisiera contestar la pregunta. No, yo pienso como él, en realidad, no tengo mucho que digamos, su pregunta creo que él mismo se la responde, esa es la sensación que tengo, y me parece que sí, que es así. El tema del juntismo es una necesidad que Fernando VII, antes de caer preso, él dicta una especie de resolución en la que dice algo así como que él se da cuenta que está siendo llevado su padre, Carlos IV, y él, Napoleón, la fuerza de Napoleón, las circunstancias lo están llevando a un lugar donde va a terminar él se imagina esto,
curiosamente. Entonces, él hace una especie de, dicta como una especie de instrucciones, llamaría yo, no recuerdo el nombre, en cómo tendrían que actuar si él cae preso. En esas instrucciones dice, bueno, dice que se constituya un comité que es el que me va a reemplazar si yo no estoy. ¿Qué es lo que sucede? Primero, él cae preso y las personas que él designa del comité también. Entonces esto no se puede llevar adelante. Lo había previsto. Pero ese espíritu, ese saber, porque algunos de esa comisión no caen prisioneros de Bonaparte, este grupo es lo que empiezan a movilizar el tema de las juntas. Y se empiezan a armar estas juntas en España, y luego este espíritu juntista, que ya sabemos que al principio se expande, que luego cuando Napoleón toma toda España prácticamente no queda nada, que al final queda Cádiz así perdidita en la punta. Bueno, ese espíritu se traslada a América. ¿Qué somos nosotros si no somos una junta que quiere teóricamente la junta nuestra del 25 de mayo que estamos conmemorando hoy? Es eso, es una réplica de lo que pasaba en España. Y además las juntas empiezan a pelearse por quién era la representante del rey. Acá aparecen, yo lo cité hace un rato a Goyeneche. Goyeneche llega y se entrevista con Carlota en Bahía, y llega a Bahía diciendo que representa a la Junta de Sevilla y cosas por el estilo, ¿no? Hay una lucha importante, pero el esquema que se usa es la Junta, es el cabildo y la Junta, y la máscara, digamos, porque en última instancia los que triunfan son los revolucionarios, no triunfan los que querían que luego sigamos siendo españoles. Y un hecho curioso para marcar, a mi punto de vista, es que en esa época, sin internet, sin celulares, ni nada por el estilo, el proceso independentista en 1810 es de México a Buenos Aires. En todos lados se levanta alguien, en todos lados hay un cabildo que sale a hacer esto, ¿no? Y no hay una conexión, no es que hay una línea, como vuelvo a insistir, digamos, para hacer una metáfora del presente, no hay alguien que empieza a llamar y manda un WhatsApp y dice, todos. No, es muy curioso, es muy interesante ese proceso, porque en todos lados, evidentemente, habían germinado una cantidad de ideas, tenían claro dónde iban, y además los españoles habían hecho muchas cosas equivocadas, se habían portado mal, acá como bien lo marcó Guido al principio. Todo el tema de quedarse con todos los cargos, de los impuestos, de una serie de cosas, había generado un resentimiento muy grande contra el español. Y en el caso de nuestro, las invasiones inglesas nos permiten tener un instrumento que no tuvo nadie en América, que era un ejército con oficiales y soldados criollos, que no respondía al virrey, y eso fue fatal, por lo menos en el caso nuestro. Excelente. Bien, gracias. Ahora que hemos concluido todas las ponencias de nuestros oradores invitados, también hemos cerrado este debate con nuestros asistentes, la Fundación quiere reconocer y quiere agradecer el esfuerzo y el tiempo de nuestros 3 disertantes, de Guido Rodríguez Montiel, del doctor Oscar Jiménez Peña y de nuestro director Caíto Leconte. También, como no, a todos aquellos que han aportado y participado en este pequeño debate post-exposiciones. Dicho esto, cerramos este evento, otro evento de homenajes, y por supuesto que los invitamos al próximo homenaje donde se va a realizar un evento sobre Manuel Belgrano, es el 5 de junio, por esta misma plataforma, a las 18 horas. Dicho eso, me despido de ustedes, muchísimas gracias a todos, un saludo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias, Caíto, gracias, Guido. Gracias. Gracias, Oscar, un placer. Gracias, Guido. Gracias a todos.